bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto que nos puedan estar acompañando. Hoy sábado 30 de noviembre. Gracias a Dios estamos finalizando este mes. Con la ayuda de Dios hemos estado estudiando este mes Salmos, Apocalipsis, pero también recordar las misericordias de Dios a lo largo de todo este año. ¿Qué libros hemos estudiado? ¿Qué oportunidad hemos tenido de aprender de manera personal? Que podemos compartir los devocionales, que es una gran responsabilidad, pero también el hecho de poder irnos conociendo con la ayuda de Dios a través de estos medios y pues ir dependiendo cada día más de nuestro Señor. Y hoy en nuestro estudio, llevando por título La justicia de Dios, estamos en Apocalipsis capítulo 6. Así es la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrí el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La ira del Cordero. El día de hoy, nuestros hermanos del devocional de Tiempo con Dios decidieron ponernos el capítulo 6. Y vamos a estar estudiando, vamos a buscar sacar de manera muy concisa, bastante resumida, lo que son el estudio de ese capítulo. Pero me gustaría hacer una puntualización. Este capítulo 6 de Apocalipsis marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque si estamos estudiando lo que es Apocalipsis, y el primer capítulo es la revelación de Dios hacia Juan, de lo que es su gloria, de quién está sentado en el trono, de quién es el único digno de adoración, obviamente refiriéndose a Jesús, y que Él tiene control de todo. A partir del capítulo 2 al capítulo 3 vemos cómo el Señor Jesús manda una carta a cada una de las 7 iglesias de Asia Menor, y cada una de esas cartas inclusive llega a ser aplicables a la iglesia de nuestros días. ¿Qué enseñanza nosotros estamos extrayendo de ello? El capítulo 4 vemos la gloria del Cordero junto al capítulo 5, pero al final en el capítulo 5 vemos cómo en el cielo se preguntaban: ¿quién es digno de abrir el libro y de
romper los sellos, porque recordemos que era un pergamino que estaba sellado, una palabra que estaba sellado. Cuando Dios le dijo a Daniel, sella esas palabras porque todavía su cumplimiento no está próximo, está por llevarse a cabo. Y esas palabras empezaron a desatarse. ¿Y cuando? Ahorita en el capítulo 6. Vemos o vamos a notar lo que es una muestra, ese capítulo 6, de lo que es la gracia, el juicio, el castigo, la misericordia y la severidad de Dios. Que todo viene de Dios. Es el único con autoridad para dar vida y controlar el mundo. Su soberanía es grande. Entonces, después de hacer esta puntualización, vamos a proceder con el primer punto, el cual es el único con autoridad. La ira del Cordero es un suceso que va a ocurrir. Y eso es algo de lo que nosotros debemos estar conscientes. Llegará un momento en el que toda la maldad de este mundo llegará a un límite y Dios va a decir hasta acá. Y van a empezar los juicios, van a empezar el castigo para aquellas personas. Y tenemos 3 momentos y prácticamente son el desglose de este devocional, los 3 puntos que vamos a estar tratando. Que el primer punto, el único con autoridad, va a versar en los sellos del 1 al 4. El segundo punto va a tratar el sello 5 y el tercer punto va a tratar el sello 6. Entonces, pero ¿por qué no dice acá el único con autoridad? Si del sello 1 al sello 4 estamos viendo de que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Lo que se le conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis, pero son los 4 sellos que son desatados. Vemos acá que dice, cuando vi el Cordero, abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes le dijo a Juan, ven y mira. ¿Y qué fue? Y vio, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Quiero que observemos algo bastante curioso acá, que después de las veces que leí Apocalipsis no me había percatado de ello. Y es muy necesario que lo tengamos presente. Cuando estamos viendo que se menciona cada uno de los jinetes, hay una frase acá que dice, y le fue dada una corona y salió venciendo, y le fue dado poder para quitar la paz en la tierra. En el versículo 5 nos dice que este jinete, él tenía una balanza en la mano, pero el tercer ser viviente, uno de los seres vivientes, dictaminó qué es lo que iba a hacer. Y en el versículo 8 nos dice, le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. ¿Nos damos cuenta de algo? Estos jinetes, estos sellos, no son de manera individual o que actúen de manera arbitraria o que digan, pues yo estoy actuando de esta manera. No, todo fue por parte de la autoridad y de la voluntad de Dios. Le fue dado, le fue entregado. ¿Quién es el único que entrega todo? Dios. ¿Quién es el único que tiene esa autoridad? Dios. Estos jinetes, estos sellos, estos juicios no tienen autoridad por sí mismos, pero vemos algo interesante aquí. Son castigos que van a venir poco a poco, porque dice acá, se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. No vamos a entrar en detalles de corrientes escatológicas, vamos a interpretarlo tal y como es. En el mundo nosotros vemos que hay desigualdad, que hay problemas, que hay dificultades, claro, pero vemos que las personas actúan de manera arbitraria, que creen que tienen la autoridad de todo y que pueden burlarse de Dios. Pero llegará un momento en que todo esto dará un giro. ¿Por qué? Porque pareciera que están venciendo y que están saliendo adelante, pero llegará un momento en el que Dios va a decir, la paz será quitada y ellos tendrán graves problemas. Pero ¿por qué permite esto? No solamente se va a perder la paz, sino que también el alimento. Una traducción prácticamente del versículo 6 nos dice que 2 libras de trigo por un denario, el salario de todo un día, va a ser para comprar una pequeña porción de alimento. El alimento va a escasear, el alimento va a costar, va a subir demasiado de precio, tal como lo vemos en el apartado económico, la inflación. Pero también no solamente esto, sino que también nos dice acá, le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Tantos problemas, tantas dificultades, tantas adversidades,
Consecuencia del pecado, consecuencia de nuestra maldad, consecuencia de nuestro corazón endurecido, consecuencia de no querer entender. Vemos que son juicios en contra de la tierra, en contra de las personas que no quieren arrepentirse, en contra de las personas que no quieren entender. De manera que, ¿qué es lo que debemos de saber acá? Que en la ira del Cordero, cuando se desate la ira del Cordero, el único que tiene autoridad es Dios para dictaminar lo que nosotros vamos a pasar. Pero recordemos el mensaje de la iglesia a la iglesia de Filadelfia. Yo te voy a guardar del frío de la prueba. Y eso lleva al segundo punto, el cual es pacientes en Él. Sí, Dios es el único que tiene autoridad. Vemos desigualdad en el mundo, vemos problemas, vemos dificultades, pero ¿cómo vamos a responder a ello? El quinto sello es sorprendente, porque ya no se centra en algo que está pasando en la tierra o en algo que se está sucediendo, que estamos viendo en nuestros días. No, sino que nos vamos al cielo y es un altar en el cual están las almas de lo que han sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, nos dice el versículo 9. Y ellos preguntan, dice que claman a gran voz, ellos dicen con voz fuerte: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Dicen: Señor, ¿hasta cuándo va a haber justicia? En la versión Dios habla hoy nos dice: soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Pero ¿qué es lo que sucede acá? Dios les da vestiduras blancas, los limpia y dice que le descansen todavía un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque se iba a completar el número de hermanos y consiervos que iban todavía a ser muertos. ¿De qué nos habla esto? Como dice el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que vamos a sufrir por el Evangelio, que vamos a sufrir y que llegará el momento inclusive que pues nuestra vida va a ser puesta en juego a causa de nuestra fe. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Mantenernos firmes. El hecho de que llegue a suceder esto como en la antigüedad, ¿quiere decir que Dios no nos ama? ¿Quiere decir que Dios es injusto? No. Quiere decir que Dios tiene un plan soberano. Quiere decir que Dios es el único que está sentado en el trono. ¿Se dieron cuenta de algo? Al momento de que estaban los primeros 4 sellos y empezaba a haber destrucción y desbalance en la tierra, en el cielo no pasaba nada. Dios seguía sentado en su trono, sigue sentado en su trono. ¿Qué nos quiere decir esto? Por eso es de que el punto le puse así: pacientes en Él. Podemos desesperarnos, es normal desesperarnos, es normal decir: Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué en la iglesia está así? Señor, ¿por qué mi corazón me siente así? Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Podemos cuestionarnos? Sí, pero ¿qué es lo que dice acá? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía un poco de tiempo. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es quien nos va a dar redención. El que está sentado en el trono es inamovible. Entonces debemos de ser pacientes en Él, porque Dios es el único con autoridad. Dios es el único que nos consuela y que nos ayuda. Y eso lleva al tercer punto, el cual es: ¿quién le resistirá? Y al partir del verso 12 se desata el último sello y regresamos aquí a la tierra, pero no en un suceso presente, sino en un suceso futuro. Y dice: cuando se abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Nos está diciendo acá, ya no hay una afectación al orden social, al alimento, al orden natural, a la paz. Ya no hay ninguna alteración ahí. Ya no hay nada que pueda estar aquí impidiéndonos o preguntándonos qué es lo que va a suceder, sino que ahora los luminares, todo lo que Dios creó empieza a afectarse obviamente por causa de la consecuencia del pecado. Y dice: las estrellas cayeron sobre la tierra, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y también dice: los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos, siervos y libres, se escondieron en las cuevas, las peñas de los montes. Y ellos decían a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Reconocían a Dios, reconocían que Dios está juzgando a la tierra. ¿Cuál es lo más triste? Que no se rendían y no le entregaban su corazón. Es más, dicen acá:
escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, versículo 13. Porque el día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas es aquellas que se conoce su respuesta, inclusive cuando se está preguntando, planteando. ¿Quién podrá sostenerse de pie? Nadie. Esa es la respuesta. Nadie puede sostenerse de pie. Nadie le puede resistir. Nadie. Es por eso que en la ira del Cordero, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo es el único que tiene autoridad. Eso nos lleva a ser pacientes en Él. Nos vamos a desesperar, claro. Vamos a desesperarnos, pero debemos orar. Es que no encuentro respuesta en mi oración. ¿Qué es lo que estábamos viendo el día de ayer? Que el Cordero tenía una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí está nuestra esperanza. No hay más por qué desesperarnos. De manera que llegará un momento en el que la ira del Cordero se desatará. ¿En qué situación nos queremos encontrar? ¿Confiando en Dios, sufriendo por la fe? ¿O sufriendo por nuestra ingratitud? ¿O sufriendo por nuestro pecado? Dios nos advierte, y lo más hermoso es que a través de esos pasajes vemos que Dios está sentado en el trono, que el Cordero está al lado de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios tiene la victoria segura. ¿Qué debemos de hacer? Esperar en Él, ser pacientes y reconocer que Él es el único con autoridad y que no hay nadie que le resista, y Él es el único quien nos va a ayudar. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. De su gloria satisfaz el corazón. Recibe